Un llamado a la cautela a la hora de atribuir responsabilidad. Ese fue el llamado que hizo el fiscal nacional Sabas Chaguán, luego de que el gobierno denunció una intencionalidad criminal en el origen de los incendios que afectan al sur del país. El intendente de la Araucanía, Andrés Molina, fue incluso más allá y apuntó a agrupaciones mapuches como las presuntas culpables de iniciar las llamas, recordando que la coordinadora Arauco Mayeco se había atribuido atentados incendiarios en días anteriores. Para conversar de esta materia nos acompaña el profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contese. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Ramón. ¿Qué opina usted, qué opinan que han trabajado este tema constantemente en la Universidad Diego Portales, que han hecho evaluaciones, balances, estudios, escritos sobre la situación del pueblo mapuche y de cómo, comillas, el Estado también investiga o, comillas, se defiende de acciones violentas que ocurren en el sur del país, pero que de tarde en tarde invoca estas leyes especiales para tratar de controlar esos hechos violentos? Son varios los frentes de análisis para esto, Ramón. Lo primero es que la ley antiterrorista chilena, la ley que sanciona conductas terroristas, es una ley que no pasa los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Estándares que Chile se ha obligado a respetar libre y soberanamente. Por lo tanto, eso ha puesto al Estado en la mira de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales, pero también de organismos oficiales de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos, o en el sistema interamericano. La propia Corte Interamericana va a conocer este año un caso en contra del Estado chileno, pudiendo condenarlo por la aplicación selectiva y discriminatoria de esta ley. Por lo tanto, tenemos un problema que tiene al menos dos ámbitos, dos dimensiones. Por una parte, es una ley que no pasa los estándares internacionales, restringe severamente las garantías del debido proceso, y esto ha sido reparado a Chile en numerosas ocasiones. Y por otro lado, en los casos en que ha sido preferentemente invocada esta ley, ha sido en el contexto de un conflicto social, como el que ocurre en la Araucanía, de reivindicación de tierras por parte de representantes o de personas del pueblo mapuche, y por lo tanto, cuando la autoridad quiere invocar la aplicación de esta ley, se requieren antecedentes que sean muy fuertes, dado que lo que hace esta ley es extremar en la penalidad delitos que ya son graves. El caso del incendio en Chile tiene una penalidad muy alta, es presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, de 5 años y un día hasta 20 años en el derecho penal común, sin la legislación antiterrorista. El delito de incendio para el legislador chileno es una de las conductas más graves. Por lo tanto, si lo que se quiere es, como dice el ministro Chávez, ¿verdad?, y poner todo el máximo rigor de la ley, bueno, usted tiene en el Código Penal nada menos que un delito que está tipificado de incendio, de bosques, probablemente tal, con una penalidad que es alta, si lo que se quiere es enviar una señal de dureza respecto a este tipo de actividad criminal. Ahora, esto asume que hay intencionalidad, ¿verdad?, de cometer los incendios, cuestión que todavía no ha sido determinada. Uno lo que echa de menos es un poco de prudencia en las autoridades políticas que con demasiada rapidez, digamos, se alarman y creen que la manera de responder frente a esa alarma que las invade repentinamente es invocando la legislación excepcional más dura que tiene Chile y que, como digo, está en franca crítica por parte de los organismos internacionales que nos monitorean. Por último, si hay, digamos, la invocación de la ley antiterrorista en el contexto del conflicto de la Araucanía, la inauguró el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, es una mancha que tiene el gobierno de la Concertación, pero esto, digamos, continúa en las actuaciones estatales, y este gobierno en particular, y especialmente el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, si algo se ha caracterizado es por esta avidez para reclamar la invocación de esta ley, en casos en los cuales ha quedado mostrado posteriormente habían pocos rasgos o nulos para poder acreditar la existencia de organizaciones terroristas y, por lo tanto, de actuaciones terroristas. Cuando uno dice no a la invocación de esta ley, no está diciendo acá no hay delito. Lo que está diciendo es, si usted tiene herramientas que el derecho penal común le otorga para perseguir posibles responsabilidades criminales, bueno, utilícelas. Para que haya un delito terrorista se requieren, bajo los estándares internacionales que, como digo, Chile debe someterse, porque los ha suscrito libre y soberanamente, una serie de antecedentes que difícilmente se dan acá. O si se dan,
Bueno, la ciudadanía requiere mucho más antecedentes que la declaración alarmista, ¿verdad?, de un ministro del Interior que después de alguna forma desmentido, digamos, o morigerado por el ministro vocero. Pero en cualquier caso ha sido apoyado por el propio presidente de la República. Entonces, en este contexto de una mala ley, aplicada discriminatoriamente, preferentemente en casos de conflictividad social en que hay una variable étnica involucrada, y en el contexto particular de un gobierno que ha sido extremadamente torpe en la invocación de esta ley, y si alguien, digamos, encabeza la torpeza de esto es el ministro Rodrigo Ginspeter, uno tiene serias dudas para decir, bueno, acá hay poderosas razones para invocar la ley. Ese es el contexto en el cual, a mi juicio, es problemática la invocación de la legislación antiterrorista. Me parece muy interesante en toda esa argumentación, especialmente lo último, porque uno siempre se queda, tal vez en la discusión pública y en el debate, respecto de unos que aparentemente quieren buscar responsabilidades y otro sector que defiende y que pareciera que no quisiera buscar responsabilidades. Usted, cuando hace esta explicación, indica, en lo que me quiero centrar ahora, es que independientemente se reconoce que aquí eventualmente pueden haber responsables. O sea, cuando se habla de 50 focos, uno puede presumir que efectivamente ahí hay algo que investigar, por lo menos. Ahora, lo que se aduce entonces es que el instrumento que se utiliza para investigar o para sancionar esa pena es aquel que no debiese utilizarse porque claro, ya está en nuestra legislación. Exactamente. O sea, no se trata de aplicar una impunidad. No. Si se comete un delito, que se persiga a los responsables, se sancionen adecuadamente. Ese es un principio claro de un Estado de Derecho, ¿verdad? En el caso de la Polar, si es que hay un incendio, si es que hay un acto terrorista, efectivamente, si es que hay un choque, si hay un delito, y hay personas que obviamente cometieron ese delito, bueno, tienen que responder, y para eso existe el derecho penal. Si hay un acto que califica como terrorismo, donde se elevan los estándares de prueba, donde todo el aparato criminal, por tratarse de una situación excepcional, derribar torres, hacer estallar trenes, estamos hablando de miles de muertos, ¿verdad? Un pánico real. Yo no estaba en Carahue, por lo que uno escucha de la gente es que dicen, bueno, estos son los incendios que ocurren, digamos, en los periodos estivales, cada cierto tiempo, y aparentemente se habría escapado de las manos. Si alguien dice, no, acá hay intencionalidad criminal, primero tiene que demostrarlo. Claramente, no simplemente porque tiene tribuna, digamos, micrófono y se le ocurrió que acá se conecta con un helicóptero, ¿verdad? ¿Por qué, Ramón? Porque en el contexto de este gobierno, y particularmente el ministro Ginspeter, este tipo de acusaciones livianas, digamos, con mucha locuacidad, se han caído. Y eso genera una responsabilidad política muy grande. Entonces, cuando él dice yo soy responsable, me formo una opinión política, me dice, bueno, pero usted cuando lo ha hecho, no lo ha hecho bien. ¿Qué antecedentes tenemos nosotros para creerle ahora, en este caso? ¿Cuál es la frontera de la otra parte cuando se dice incluso que acciones violentas pueden estar justificadas por una situación de autodefensa? Por lo tanto, en ese caso tampoco existiría, eventualmente, si nos pusiéramos en algunos hechos que, por ejemplo, la coordinadora Arauco Malleco ha reivindicado, u otras organizaciones han reivindicado de algún ataque incendiario y que han dicho sí, nosotros lo hemos hecho, o por lo menos en comunicados públicos que han salido a través de incluso de internet lo han señalado, pero dicen que esto es una autodefensa, por lo tanto uno estaría asumiendo como de que desde ese punto de vista no es un delito, porque lo que están haciendo es defenderse. ¿Cómo se choca allí desde ese punto de vista de una visión legal? Esa es la alegación que hace una persona imputada de un delito, ¿verdad? Puede decir, mire, yo esto lo hago porque me estoy defendiendo, o si usted lo hace porque se está defendiendo, muestre el ataque. Digamos, usted demuestre cuál es el ataque, y si en el contexto de un juicio se demuestra que eso efectivamente es así, bueno, el Código Penal establece como una causal, digamos, donde se exime la responsabilidad en el caso de la legítima defensa. Esa es una alegación que si alguien, digamos, la hace, bueno, tiene que probarla, como todas las alegaciones. Quien alega un hecho debe probarlo, sabemos nosotros los abogados. Bueno, cuando el ministro Ginspeter dice esto, yo creo que está vinculado acá organizaciones relacionadas con el conflicto en la Araucanía, bueno, tiene que mostrarlo. No basta con que nos diga que, digamos, ese es el juicio político que él se forma.
Y por último, abogado Contese, si esto llegase a prosperar, si se aplicara, eventualmente se encontrara alguno responsable y se tratara de aplicar la ley antiterrorista, ¿usted cree que al final esto provocaría, como ha provocado otras invocaciones de esta ley, que en una escalada judicial al final esto llegase incluso a instancias internacionales, precisamente porque esa ley ya varias veces se le ha demostrado y se ha sancionado internacionalmente de que no cumple esos estándares democráticos? Bueno, una situación hipotética bastante lejana, en el sentido de que falta mucho para saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que yo sí puedo decir es que la aplicación de esta ley genera consecuencias que desde el punto de vista jurídico son detrimentales para la vigencia de los derechos de las personas que están involucradas en un proceso. La utilización de testigos sin rostro, que fue validada por la Corte Suprema en el llamado juicio de Cañete en junio del año pasado, donde se bypassea, por así decirlo, la ley, pero se validan las pruebas que se producen en el marco de esa ley. Por tanto, sí, es posible, digamos, pero falta mucho para eso. El tema central, me parece a mí, es ahora en que el gobierno tiene todo el derecho y el deber de hacer frente a estos hechos. Puede que no haya intencionalidad, que es la tesis que yo le he escuchado al menos a una alta, digamos, a una autoridad de bomberos de la zona. Es muy sintomático, Ramón, que el ministro del Interior viaje a la zona, ni siquiera por un acto de cortesía política, sino para saber efectivamente qué es lo que está pasando, que se reúna con la autoridad local, el alcalde. No lo hace. Entonces, en ese contexto es donde yo creo que la invocación de la ley antiterrorista es una muy mala noticia. Digamos, no hay alguien que gane, porque cuando los gobiernos de la concertación reconocieron finalmente por qué lo hacían, es porque esta ley prevé ciertas medidas procesales en el marco de la investigación que la legislación común no tiene, y por lo tanto facilita, por así decirlo, la investigación y la determinación de los responsables, además de aumentar groseramente, digamos, excesivamente las penas. Pero en el caso del delito de incendio, que ya tiene penas altas, hay que forzar demasiado las cosas en un contexto en el que todavía no tenemos antecedentes para decir, bueno, cuáles son las células terroristas, cuál es el financiamiento que está involucrado acá, como intentó hacerlo el ex fiscal Alejandro Peña en el llamado caso Bombas, ¿verdad? Donde supuestamente había todo un aparato montado, digamos, de una organización terrorista dedicada a sembrar el pánico en Santiago, y todos sabemos lo que terminó eso. Abogado Jorge Contese, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. A ustedes también por habernos acompañado en esta media hora informativa. Nos vamos a la pausa y luego ya estamos de regreso en nuestro formato de CNN Prime.